Bueno, seguimos en Toy Off acá en Kamikaze con Lucía y Fabio, Brian Cañete. No sé si me presenté, tengo la costumbre de saludar y no presentarme. Disculpen, Nicolás Francisco para todos ustedes. Tenemos un gran invitado, un gran entrevistado. Para hablar un poco de la realidad. Brian nos hizo un análisis perfecto, como todos los sábados, de la política y de lo que pasó. No es moco de pavo lo que pasó políticamente en nuestro país, y para entender esto tenemos que hablar con algún referente, y este es un gran referente de la política, el señor Ricardo Alfonsín. Si ya lo tenemos, vamos a hablar con él. Buenas tardes, querido Ricardo, un placer poder hablar con usted aquí en Toy Off en Kamikaze. ¿Cómo le va? Pero muchísimas gracias, Nicolás. ¿Me ven ustedes a mí? Lo vemos perfecto, me encanta el color de camisa que tiene. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que yo no manejo muy bien toda esta tecnología. Mire, tenía miedo de haber hecho algo mal. Lo hizo perfecto. Ricardo, lo primero, para romper el hielo, aquí estamos con Lucía y Fabio y Brian Cañete para charlar con usted, es ¿cómo ve la situación del país? Bueno, yo la veo como mal, digamos, como decía en el 2023 que iba a estar la Argentina si ganaba La Libertad Avanza. Decía, no era el único, que las recetas de La Libertad Avanza no iban a resolver los problemas que tenía que resolver, que al contrario los iba a agravar e iban a generar problemas nuevos. Y no lo decía porque adhiriera a una o a otra teoría, lo decía porque a eso lo demuestra la historia. Y no me refiero a la historia de Argentina solamente, me refiero a la historia del mundo. Cuando el mundo progresó, cuando más progresó el mundo, económica y socialmente, sobre todo esto último, fue cuando no se aplicaron estas políticas. Y además advertíamos que, bueno, el triunfo de La Libertad Avanza entrañaba un riesgo para la convivencia democrática y el buen funcionamiento de las instituciones republicanas. Creo que las dos cosas, ¿no?, se están verificando. Ricardo, ¿cómo estás? Brian te habla. Hablando de democracia, desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza, Sí. ¿cómo apreciás, digamos, la calidad de la convivencia democrática? ¿Sentís que hubo un retroceso, un deterioro? Claramente, pero a ver, el presidente es un hombre que apela al discurso del odio, que promueve la bronca, el rencor con los adversarios, y eso desde luego se traslada. Yo nunca había oído, y en la campaña no muchos advertían acerca de esto, no muchos se preocupaban por estas características del presidente, ¿no? Yo nunca había visto que un político en democracia tratara al adversario de la forma en la que lo trataba Milei, ¿no? Yo nunca había visto a nadie que le dijera rata, gusano, parásito, excremento humano. Nunca, sinceramente, no estoy exagerando. Bueno, y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que es un hombre que no tiene demasiados compromisos con los valores de la democracia, que son la tolerancia, el respeto al que piensa diferente, el diálogo, bueno, lo contrario de lo que hace este señor, ¿no? Pero además fundaba mis preocupaciones en este sentido porque, bueno, a él le habían preguntado una vez si creía que la democracia era el mejor sistema de gobierno. Ya la pregunta es rara. Yo nunca había visto que a un político le hicieran esa pregunta. ¿Qué había hecho ese señor para que tuvieran que hacerle esa pregunta? Si creía que la democracia era el mejor régimen político. Y no contestó. Tuvo que insistirle la periodista y tampoco contestó. Pero además los intelectuales en los que él se inspira son hombres que descreen de la democracia. Descreen de la democracia por razones políticas, económicas incluso. Yo me acuerdo Hayek, que es uno de sus principales referentes, Friedman, Rothbard. Bueno, todos ellos entienden que la democracia es un peligro para las libertades económicas, que son las únicas que les importan. Incluso Hayek y Friedman fueron una vez a Chile y a ambos le preguntaron qué preferían ellos, si un régimen, una democracia
que intervinieran en los mercados, en la economía, o una dictadura que no lo hiciera, ¿no? Estaban en Chile. ¿Qué contestaron ambos? Que preferían una dictadura que no interviniera en los mercados. La democracia es la tiranía de las mayorías. Bueno, mucho hay escrito acerca de esto. Estos señores, en los que se inspira este presidente, creen eso de la democracia, desconfían de la democracia. La única libertad que vale la pena es la libertad económica, las libertades sociales, los derechos sociales, esas son cuestiones personales. La política no tiene que preocuparse por esas cosas, ¿no? Bueno, y creo que estamos viendo ahora, ¿no?, que lo que advertíamos algunos se está registrando. Creo que si no avanzó más en un sentido autocrático, es clara la deriva autoritaria, pero si no ha avanzado más es porque piensa que no están dadas las condiciones subjetivas para hacerlo. Pero cuidado, porque pueden darse. Y cuidado, porque puede sentirse respaldado por el presidente de Estados Unidos, que es un hombre que también tiene muy escasos o nulos compromisos con los valores fundamentales de la democracia y de la república. Claro, y le pregunto, ¿cómo ve, digamos, la actuación, el rol que tiene el Congreso en esta situación? ¿Cómo malo, aprecia? pero Sí. el Congreso no es un edificio. El Congreso es el conjunto de diputados y senadores que están, legislando, se supone que teniendo en cuenta lo que dice la Constitución, sin apartarse de la Constitución, y teniendo en cuenta lo que es el interés general y el interés de las mayorías, ¿no? Bueno, y yo creo que muchas de las cosas que nos han ocurrido tienen que ver con decisiones que se han tomado, que pasaron por el Congreso, ¿no? Y que no podría haberlas aprobado el presidente de la República si en el Congreso no lo hubieran acompañado el PRO, porque está en minoría, La Libertad Avanza, en súper minoría, ¿no? Lo hubieran acompañado el PRO, que lo sigue acompañando. Si no lo hubiera acompañado la Unión Cívica Radical, gran parte de ella todavía lo sigue acompañando. Si no lo hubieran acompañado el Encuentro Federal, por lo menos algunos de sus dirigentes, las decisiones no se hubieran podido aprobar si no fuera porque hoy en el Congreso es mayoría la derecha, digamos, porque, bueno, es obvio que La Libertad Avanza es un partido de ultraderecha. El PRO cada vez se parece más a La Libertad Avanza, es un partido de derecha con tendencia a la ultraderecha, y la Unión Cívica Radical hace, yo diría, 10 años que desnaturalizándose viene sosteniendo posiciones de derecha, que mientras sean democráticas son muy respetables, desde luego, pero no son las radicales. Esto que tiene que quedar claro, porque hay algunos tal vez, yo me alejé del partido, ¿no?, que nunca supieron, nunca leyeron nada acerca de lo que es la Unión Cívica Radical, pero les aseguro que, bueno, el partido representa otra cosa, ¿no? Sí, hola Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Te quería preguntar, ¿qué rol debería jugar la oposición frente al gobierno actual? Bueno, yo creo que el rol que tiene que jugar siempre la oposición, ¿no? Oponerse a lo que crea que debe oponerse, no debe oponerse a todo. Hay algunos que creen que hay que hacer oposicionismo, que es, oponerse a todo aunque esté bien, ¿no? Y creo que tiene que oponerse, o acompañar lo que esté bien. Algunas leyes ha conseguido sancionar el presidente porque no eran cuestionadas por ninguno de los partidos políticos. Lo que llama la atención es, por ejemplo, para no poner sino un ejemplo, no alargarme demasiado, pero por ejemplo, el DNU que aprobaron, convalidaron con su silencio el PRO, la Unión Cívica Radical, el Encuentro Federal, debe ser el DNU más inconstitucional en la historia de los DNU inconstitucionales. El haber tratado algunas de las leyes incluidas en la ley base también es una cuestión contraria al funcionamiento normal del Parlamento. No se le pueden mandar en extraordinarias al Parlamento para que trate a las apuradas 70 leyes, como la que incluía la ley bases. Bueno, muchísimas de las decisiones que se han tomado son absolutamente contrarias a la Constitución Nacional, ¿no? La ley de la designación, por ejemplo, de jueces de la Corte por decreto. Hay algunos partidos que la acompañaron incluso. Fíjense ustedes, es cierto que en el Senado, porque
Esto se trata en el Senado, los jueces, la aprobación o el apoyo a las propuestas del Ejecutivo solo pasan por el Senado. Hay algunos partidos que se opusieron, ¿no? Pero la mitad casi de los senadores no dieron quórum, no quisieron no dar quórum. Se logró el quórum por un solo voto. Casi la mitad de los senadores estaban dispuestos a frustrar el tratamiento de esta cuestión. Y allí había del radicalismo, allí había del PRO, allí había del Encuentro Federal. Eso es una vergüenza. Yo creo que no han estado a la altura de las circunstancias. Espero que las cosas empiecen a cambiar. Miren, ¿saben qué van a hacer? Si las encuestas les dicen que no los daña electoralmente hacerse los distraídos frente a las desviaciones institucionales del gobierno, también la oposición se va a hacer la distraída, la oposición amigable, ¿no? Claro. Ricardo, corregime si en algún dato de estos que voy a decir me equivoco. Vas a ser diputado nacional por el Frente Amplio por la Democracia. Así se llama este espacio. Sí, gracias. ¿Cuál va a ser la propuesta? Bueno, ahora te digo, pero te digo primero, somos un frente que muy republicano, muy democrática, pero no retóricamente republicano y democrático, porque me acuerdo de Cambiemos también hacía hincapié en la República y la democracia. Y yo les puedo decir, chicos, yo no ingresé por Cambiemos, pero tuve que compartir 2 años de mi mandato. Claro. Yo había ingresado por el Frente Amplio UNE, con el PRO. Y yo les aseguro, Cambiemos no cumplió con lo que había dicho. Por ejemplo, no modificó la ley de los DNU. Es una ley absolutamente inconstitucional. Y es un peligro, además, en manos de un señor como este. No cambió tampoco la ley que integra el Consejo el Consejo de la Magistratura, lo resolvió la justicia después de 15 años, pero no la cambió, Cambiemos. Usó todas esas leyes que criticaba tanto, designó jueces de la Corte por decreto. No es Milei el primero que lo hace, ya lo había hecho Macri, y el Partido Radical lo avaló. Yo fui uno de los pocos que cuestioné la decisión. Así que bueno, me tuve que ir, estamos con el Frente con Libres del Sur, ¿no? Una fuerza republicana, estamos con Forja, con socialistas que nos acompañan, con algunos peronistas también. Somos una fuerza de centro izquierda, no tengo miedo de utilizar el término. No sé, el radicalismo a mí me da hasta calor, ¿no? Como vergüenza, digo, como inventan categorías nuevas para no utilizar esta palabra, que se utiliza en todos los países civilizados de la Tierra. Bueno, y nuestra propuesta es, te digo, primero comprometernos a no votar ninguna iniciativa del Ejecutivo que vaya en contra de los trabajadores. Vamos a tratar de mejorar la legislación laboral, pero en beneficio de los trabajadores. Vamos a tratar de mejorar los saberes jubilatorios, las actualizaciones, las fórmulas de actualizaciones, por supuesto, en beneficio de los trabajadores. Vamos a tratar de trabajar para que haya consenso que nos permita con otras fuerzas políticas sancionar una ley que asegure un programa de progresivo en las remuneraciones de los maestros y maestras de la escuela pública para que ganen lo que tienen que ganar. Quieren declarar la esencialidad de la educación pública, primaria y secundaria. Bueno, si quieren que sea un servicio esencial, trátenlo como un servicio esencial, ¿no? Y paguen lo que les corresponde. Por supuesto, vamos a derogar, si podemos, a modificar la ley de los DNU. Vamos a discutir una ley sobre el negacionismo. En varios países del mundo hay normas que sancionan el negacionismo. Por ejemplo, en Italia, ¿no? Países que sufrieron el fascismo, y Alemania, que sufrieron el nazismo. Claro. Bueno, varias, vamos a dar debates muy interesantes y vamos a defender a la provincia de Buenos Aires, porque este gobierno la discrimina. ¿No? Sí, sí. Retiene, pero millones de pesos, billones, con B de bueno, billones de pesos que son de la provincia. No es que sean del gobernador, son de la provincia, de los habitantes de la provincia. Pero lo que pasa es que los partidos que son opositores al gobernador Kicillof creen que tienen que callarse la boca, porque si esa retención, si en lugar de retenerle esa cantidad de dinero se la dieran, bueno, el gobernador estaría en condiciones de hacer obras que los podría complicar a la oposición a la hora de ganar las elecciones. Bueno, mientras nosotros actuemos así,
no vamos a resolver los problemas. Ahora, para que los políticos cambien, la gente tiene que ser más exigente. Sí, te iba a preguntar, ¿qué lo diferencia de otros candidatos del mismo espectro ideológico? Bueno, yo tengo algunas diferencias con otras fuerzas políticas, precisamente. A veces siempre he dicho yo, ¿no?, que nosotros con el peronismo tenemos la misma idea acerca del rol que debería cumplir el Estado. Ambos partidos han sufrido desviaciones a lo largo de la historia, mucho más el nuestro. Pero nosotros compartimos con el peronismo, con el justicialismo, con Unión por la Patria, la idea de que el Estado debe estar presente en la economía, porque de la economía dependen muchísimo las condiciones de vida de la gente. No podemos desentendernos. La política tiene que comprometerse siempre en el marco de la Constitución y la ley. Compartimos la idea acerca de del rol que le compete al Estado a la hora de lograr una distribución justa del ingreso. Creemos que la política debe hacerse cargo de la justicia social, no como este señor, que cree que es una aberración. Para este señor, la dignidad de las personas es un asunto personal, solo personal. Para nosotros es un asunto político también, ¿no? Hay que tratar de generar condiciones para que cada uno pueda vivir con dignidad, y se agravia la dignidad cuando se le niegan la satisfacción de derechos fundamentales a una proporción tan importante de compatriotas nuestros. Bueno, coincidimos respecto de lo que debería ser la defensa de la industria y el trabajo nacional. Coincidimos respecto de la necesidad de contar con una legislación que fortalezca la organización de los trabajadores y que pueda neutralizar las presiones que hacen la organización de las grandes empresas. Coincidimos en la defensa de la pequeña y mediana empresa. Bueno, tenemos muchísimas coincidencias en el campo económico y social. Queremos representar a los mismos sectores, pero tenemos algunas diferencias respecto de lo institucional, claro, y de lo republicano, digamos. Es cierto que se han ido reduciendo muchísimo esas diferencias, pero todavía tenemos algunas diferencias. Y por otro lado hay una razón táctica que es la que nos hace pensar que tal vez para ganarle al oficialismo lo mejor sea, a diferencia de lo que hay que hacer en el 2027, en esta elección, lo mejor sea ir cada uno por sus colores. Pero bueno, veremos. Ricardo, le pregunto por lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con el desdoblamiento. ¿Qué opinión le merece toda esta situación? Bueno, yo tengo muy buena relación con todos los sectores. Soy más amigo, digamos. Además se sabe esto hacia adentro de la política, así que no puedo ni debo, ni tengo por qué ocultarlo. Soy más amigo de Axel Kicillof. Tengo con él una muy buena relación. Pero no me quiero enganchar en esa discusión. Yo lo único que le pido, no puntualmente a Unión por la Patria, sino a todos los partidos políticos que creen que lo mejor que le puede pasar al país, a los argentinos, a los sectores populares y al interés general es que pierda mayoría en el Congreso, que no hagan cosas que nos impidan lograr ese resultado. Tenemos que cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso. Hoy en el Congreso la correlación de fuerzas está a favor de la derecha y seguirá estándolo en tanto y en cuanto nosotros hagamos cosas que alejen a la sociedad de las alternativas que tenemos que crear para el 2025 y para el 2027. Hay que actuar con mucha grandeza, con mucha generosidad para poder despertar confianza. Porque está perdiendo confianza en el gobierno la gente, pero mucha, crecientemente, pero no capitaliza a nadie. Ricardo, hay un video que quiero mostrarle, es muy cortito, pero quiero que después lo miramos todos juntos y que me dé su opinión, porque habla del pasado, del presente y creo que también del futuro. ¿Lo tenemos? Sí. Juan. Bueno, mientras lo preparan, porque me parece que tiene que ver con el FMI, con lo que va a pasar el lunes, que por lo menos el análisis que hacíamos acá en la primera parte del programa es que el lunes vamos a ser un poco más pobres de lo que ya somos a raíz de las declaraciones de Caputo y después del presidente Milei. Pero pudimos recuperar que es un pedacito de lo que pasó. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno. Ahí lo vemos. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país
que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. 2001 será un gran año para todos. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina. Por ese voto de confianza quiero agradecerle a todo el board del Fondo Monetario Internacional y en especial a Kristalina Georgieva, la presidenta del organismo. Por eso no vengan a decir que ya la vieron, porque esta vez verdaderamente sí es diferente. Bueno, te escucho, Ricardo. Bueno, tiene que hacer esa aclaración porque él sabe perfectamente que desde de los 23 acuerdos de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, después de cada uno de estas deudas contraídas no fue peor a los argentinos. Él lo sabe perfectamente, por los condicionamientos que impone el fondo. El fondo es, digamos, el peor acreedor, tiene una capacidad para condicionar a los gobiernos extraordinaria, por eso a la derecha le gusta, porque a la derecha no le gusta que los gobiernos puedan mandar en la economía. La mejor manera de evitar para ellos que los gobiernos manden en la economía es que los gobiernos se endeuden con el fondo, porque entonces pierden margen de maniobra, capacidad de acción. Claro. El fondo es, reitero, sí, es muy mal acreedor desde el punto de vista del interés nacional y de los intereses populares, ¿no? Y por otro lado, el gobierno, vi ayer el discurso, ambos, el del ministro y el del presidente, festejan. No hay nada para festejar, muchachos. En realidad saben por qué fueron al fondo, aunque él no lo diga, aunque pretenda hacernos creer que bueno, que esto estaba previsto, que esto estaba pensado, que ellos querían ir al fondo. Es más o menos como que nos digan, no, la inflación no es un problema. Nosotros sabíamos que en el mes de marzo íbamos a tener una inflación del 3,7 y que iba a aumentar desde diciembre la inflación hasta marzo. No, eso es correcto, eso estaba también previsto. Deben creer que somos tontos. El gobierno no quería ir al Fondo Monetario Internacional. El gobierno ha dicho varias veces que van al Fondo Monetario Internacional los países cuyas economías están muy mal manejadas, y cuando ya no hay más remedio, cuando las cosas están por estallar. Eso lo decía el presidente de la República. Por otro lado, decía también que el Fondo Monetario Internacional es inmoral, porque en lugar de obligarle a los que van a pedir plata a hacer las cosas seriamente, no, les concede la plata y una y otra vez tienen que volver esos gobiernos a pedirle plata y se les está dando un crédito nuevamente a esos gobiernos irresponsables. Eso decía el gobierno, ¿no es cierto? Eso decía el gobierno. Bueno, y además él no pensaba ir porque creía que no iba a ser necesario, porque tampoco pensaba devaluar. Claro. Él creía que el dólar, luego de la gran devaluación que hicieron en diciembre del 2015, iba a permanecer estable, porque iba a crecer la economía con los brutales ajustes fiscales, con las restricciones en política monetaria. Bueno, creía que iba a crecer la economía, que iban a venir las inversiones, que íbamos a exportar muchísimo, que el Banco Central estaría colmado de divisas. Bueno, nada de eso ocurrió. La inflación continuó, se fue desactualizando el dólar o apreciándose demasiado el dólar, si no, no hubiera habido demanda sobre el dólar, no tenía las divisas que creían que iba a tener para poder controlar el valor del dólar o la corrida. Bueno, entonces tuvo que apelar al Fondo Monetario y va a ser un problema para los argentinos. Yo no quiero tirar pálida, pero tampoco, si me preguntan, voy a decir lo contrario, va a ser un problema, porque además va a seguir aplicando las mismas políticas, el tema no va a cambiar. Claro. Va a seguir con esta filosofía según la cual, lo voy a decir de manera brutal para que se entienda, porque en el fondo, desde el punto de vista práctico, es así. Él cree que lo mejor que pueden hacer los gobiernos es no meterse en la economía, dejar que allí se arregle el mercado. Y en el mercado, por supuesto, los más fuertes, los más ricos son los poderosos. Es decir, este gobierno cree que tiene que gestionar para los ricos y que gestionando para los ricos también
se van a beneficiar los que no lo son. Lástima que la historia demuestre exactamente lo contrario. No les exagero, cualquiera que lea historia económica verá que los momentos en la historia y en el mundo en los que se registraron mayores crecimientos, mayor justicia social, mayor igualdad, más satisfacción de derechos, más ascenso social, fueron los momentos en los que no se aplicaron estas políticas que este señor aplica. Estas políticas se aplicaron en entreguerras, por ejemplo, entre la Primera Guerra Mundial y entre la Segunda Guerra Mundial. Precisamente esa pobreza, esa despreocupación por los más humildes que se registró después de la Primera Guerra Mundial y entre la Segunda fue la que causó la Segunda Guerra Mundial. Muy cortito, la última pregunta, Sí. Ricardo, pero porque me parece que quiero escuchar su opinión y lo queremos escuchar todos aquí en Toy Off. Su padre dijo: cuando todos los ciudadanos no tienen los mismos derechos en todos los territorios, ya no hablamos de derechos, sino de privilegios. ¿Qué le parece esta frase en este contexto que está la Argentina? Yo comparto eso, el gobierno no, porque ya le reitero, a ver, el gobierno desvincula la ética de la política, ¿no es cierto? Para el gobierno vincular, pretender organizar la sociedad en función de valores como la justicia, la igualdad, la equidad, es una aberración. Lo único que tienen que hacer los gobiernos, para mi ley, es garantizar la libertad económica sobre todo. Después, de la justicia social se tiene que encargar cada uno. Claro. De la satisfacción de derechos fundamentales se tiene que encargar cada uno. Este es un gobierno, yo no diría inmoral, es un gobierno, mejor dicho, estas políticas son no inmorales, amorales. Yo no distingo, no separo la política de la ética. Creo que, bueno, la política sin ética no sirve para mucho. Pura administración o beneficio solo para los más fuertes económicamente. Gracias, Ricardo. Un placer. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Celebro verdaderamente que vuelva a la política. Necesitamos hombres con su sangre, con su fuerza, porque lo que se nos viene a los argentinos y a las argentinas es bastante bravo. Así que a buena hora. Pero muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy grande a los tres. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Abrazo grande. Chau. Bueno, ya hablábamos con el candidato a diputado Ricardo Alfonsín, siempre claro, ¿no? De todo lo que está pasando. Su espacio es, entonces, Frente Amplio por la Democracia. Así se llama. Exactamente. Bueno, no nos quedó tiempo.